Vale, perfecto. Bueno, pues hoy jueves 15 de octubre vamos a hacer una pequeña, bueno, estamos haciendo un pequeño programa sin tipo televisivo, tipo vídeo informático, en el cual vamos a presentar un acto que se debería presentar el Día Mundial de la Salud Mental, pero como no lo podemos hacer presencial porque está la pandemia y las cosas están como están, pues lo vamos a intentar hacer de manera virtual y llegar a la máxima personas posible. Bueno, esperamos que el acto os guste. El acto se llama Co-creant vides dignes, mascaretas que silencian, miradas que parlen. Haremos una ronda de presentaciones, hablaremos un poco de cómo estamos viviendo el tema de la pandemia. Podéis hacer preguntas en el chat de la aplicación, que está por aquí abajo. Seguramente podéis hacer bastantes preguntas. Las preguntas las recogerá un duendecito verde que tenemos por ahí y nos la irán pasando bajo manga. Intentaremos preguntárosla, intentaremos responderos a todo lo que podamos. Muchísimas gracias a todos los asistentes que estáis ahí mirándonos. Muy importante para las personas con problemas de salud mental el Día Mundial de la Salud. El problema es que llevamos varios años que entre que no se celebra o no podemos celebrarlo, al final nos quedamos siempre a medias. Bueno, pues nada, yo soy Jorge, vocal de la Junta de la Asociación La Muralla de Tarragona, y os voy a dejar con más ponentes que tenemos, que son 4. Tenemos José Manuel, Patricia y Alicia. Os dejo con José Manuel, que se presente el mismo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir, por participar en este encuentro. Mi nombre es Juan Manuel, Jorge ha dicho José Manuel, pero bueno, es igual, no pasa nada. Pero al final, bueno, me llaman Juanma, soy Juanma Fernández. Bueno, yo hablaré un poco de mi presentación profesional, como mi formación es de pedagogía y entonces trabajo como docente y orientador en un instituto. Pero también, pues bueno, me gusta todo el tema de la educación emocional y voy haciendo algunas formaciones en este sentido. Y en La Muralla, pues bueno, a raíz de mi vinculación también por un familiar con dificultades también en el tema de la salud mental y por mi formación que hice posteriormente en terapia gestal, pues voy participando en las reuniones con las familias una vez al mes o dos. Y bueno, es una experiencia que es para mí es muy importante, ¿no? Me llena mucho, ¿no? Y bueno, vivo con mi familia en casa, en Valls, y bien, pues si queréis saber alguna cosa más, después en el turno de preguntas ya me diréis. Paso la palabra a Alicia. Hola, buenas tardes. Yo soy Alicia Vallespí, soy psicopedagoga y trabajo haciendo formación en organismos públicos. Básicamente me dedico a hacer formación en competencias personales y relacionales. O sea, todo lo que tiene que ver con el autocontrol, el autoliderazgo, el manejo de las emociones a nivel personal y luego a nivel relacional, la comunicación, la gestión de conflictos, la motivación, el trabajo en equipo. Como José Manuel, pues estoy dentro del mundo del trabajo de las emociones y a través de una colaboración que hice con la Xarxa de Familias Cuidadoras es que empecé a colaborar con La Muralla y creo que hace como 4 años o por ahí que estoy colaborando con ellos o con vosotros, impartiendo talleres y sesiones de acompañamiento en el grupo de familias. La verdad es que es un trabajo que no podría llamar trabajo, sino que para mí son momentos de crecimiento personal para mí y que solo puedo, cada vez que voy a hacer un taller, sentirme agradecida por compartir los momentos que comparto con las familias cuidadoras y con las personas que asisten a los talleres. Así que siempre, siempre súper agradecida de poder crecer continuamente con el grupo, ¿no?
Me siento a gusto en este tipo de grupos y bueno, de la misma manera como ha dicho José Manuel, pues aquí estamos y cualquier cosa que queráis saber más, luego pues lo comentamos después durante la sesión. Y le paso la palabra a Patricia para que se presente ella. Gracias, Alicia. Bueno, pues yo me llamo Patricia, me gustaría presentarme de una forma bicéfala, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal. A nivel profesional soy pedagoga especializada en neuropsicología y tecnología educativa. Me dedico en mi despacho privado a trabajar a nivel neuroeducativo con niños, jóvenes y adultos. Y a nivel institucional colaboro con Justicia de Menores de Tarragona y otros organismos. Tengo la gran fortuna, por eso estoy aquí, desde hace un añito ser colaboradora también como Alicia y Juanma de la Asociación La Muralla. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a la parte personal que creo que enriquece quizás más el perfil profesional. En teoría y en la práctica parece ser, estoy diagnosticada de TEA tipo 1, soy Asperger y más que entrar a hablar en ello he realizado como un pequeño escrito, algo que he sentido entre sesión y sesión esta tarde y lo quiero compartir con todos vosotros y todas vosotras. Abrí los ojos y me encontraba en un bosque frondoso y precioso. Los sentidos no me alcanzaban para registrar cada detalle de aquella fascinante e infinita naturaleza, llena de fractales desde lo más minúsculo, microorganismos, hasta lo más inmenso, el universo. Comencé a caminar y una serie de carteles indicaban las direcciones a seguir. Recorrí muchos de esos caminos y agradecí que alguien los señalara, en el bosque y en las apps de senderismo, porque me hicieron descubrir todo lo que no soy ni seré nunca. Volví al mismo punto donde abrí los ojos y me dejé sentir. Llevaba buen calzado. Suerte de quienes forjan los recursos necesarios para aventurarte por senderos imprevistos. Caminé y caminé, me dolían los arañazos, las torceduras de tobillos. Es lo que tiene transitar bosque a través, pero no podía dejar de hacerlo porque, pese al dolor, sentía que cada vez estaba más cerca de mí misma. El bosque es la vida. Los carteles indicativos son las culturas impuestas y quienes los colocan, acertadamente o no, quieren lo mejor para ti. El calzado son los recursos que vas adquiriendo para vivir y la testarudez de ir bosque a través es la prueba inequívoca de que faltan muchos senderos por crear aún. Soy neurodiversa y durante mucho tiempo mi existencia fue como un escape room. En el presente me pongo el calzado con el que más cómoda voy y no me acobardo sea como sea el terreno o la pendiente que tenga. Me pueden doler los pies, pero el bosque, recordad la vida, está repleto de carteles y aún así sigue siendo maravilloso ese bosque. Además, durante el trayecto puedes topar con personas, árboles que vayan al mismo lugar que tú y creéis un nuevo camino más estimulante incluso para aquellos que dicen ser los sanos. Quiérete como nunca porque te vas a necesitar, levántate y camina. Y Jorge. Muy bien, Patricia. Gracias, Patricia. Gracias. Me ha encantado. Bueno, La Patricia sempre té la virtut de fer humitejar els ulls amb les seves veritats i els seus escrits. Gràcies. bueno, recordar a todos que estamos en un acto del Día Mundial de la Salud Mental. Lo está haciendo la Asociación La Muralla y que estamos aquí pues para hablar un poco de crear vidas dignas o co-crear vidas dignas. Y bueno, yo sobre mí, y mucha gente que viene a la asociación ya me conoce, sabe que tengo ansiedad, agorafobia, y el tema este de la pandemia pues nos ha pillado todos un poco por sorpresa, ¿no? Hay personas que nunca a lo mejor habían sentido lo que era estar encerrado y nunca se hubiesen imaginado seguramente el no poder salir a la calle a saludar al vecino o a saludar a un vecino, a un amigo o a un familiar. Pero esto hay personas que lo hemos vivido durante mucho tiempo como un trastorno mental
que se llama agorafobia, y el cual nos impide o nos impidía, o me impedía en este caso, el salir de mi habitación. Por eso a mí quizá un poco el COVID no me ha pillado desprevenido, pero sí que es verdad que cada vez que va pasando un poco más el tiempo, me estoy dando cuenta que voy perdiendo habilidades fáciles como puede ser la de hablar con la gente, la de no tener miedo al iniciar la conversación, habilidades como la de salir o incluso la de ponerte ropa de calle, por decirlo de alguna manera, porque a veces ya dices, bueno, ya voy con el pijama o voy y ya para qué me voy a mover si no me voy a mover de casa, ¿no? Eso pues va creando un poco, pues, digamos, te hace como creerte que estás aislado en una burbuja y que no tienes opción a salir. Pero luego hay gente que yo conozco porque soy miembro de la Junta de la Asociación La Muralla, participo en grupos de ayuda mutua, soy formador de Prosper. Es decir, voy conociendo gente por este mundo de la salud mental y en el mismo lado que tenemos el de las personas con ansiedad que les cuesta mucho salir y esto del COVID, no es que les haya ayudado, realmente no ayuda a nada, el COVID no ayuda a nadie, ¿no? Pero que no les ha supuesto un problema muy grande. Hay personas que tienen otro tipo de problemáticas que sí que les supone un problema muy grande el no poder transmitir sus emociones, ¿no? El abrazar, el acariciar, el saludar, el jugar con otras personas, ¿no? Entonces, claro, yo viendo esto, con el tiempo que llevamos ya de confinamiento, también me está dando un poco el tema ya de la psicosis, de el salir es peligroso, no es peligroso. Y claro, todo esto me ha creado muchos dilemas. He ido cambiando desde marzo hasta ahora, he ido pasando por pasos. Y esos pasos primero fueron, qué maravilla, estoy solo en casa, no tengo que hacer nada, esto es fantástico, hasta últimamente el de, joder, no puedo salir y no puedo ver a nadie, ¿no? Y esto me cuesta mucho porque yo en la Asociación La Muralla tengo una gran familia, tengo personas que quiero y que me quieren, y es un lugar donde se puede hablar de salud mental abiertamente, ¿no? Como va a ser en el acto de hoy. Y por eso yo tiraría una pregunta al aire, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros del COVID? ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿Qué pensáis del COVID y la salud mental, de los encierros y la salud mental? Porque hay personas que viven encerradas durante mucho tiempo y no es por el COVID, es porque están en instituciones, ¿no? ¿Pensáis también, por ejemplo, que la sociedad ha podido probar un poco de la medicina del encierro, el encierro que puede suponer el tener un problema de salud mental? Y bueno, pues yo con esto ya os voy a ir dejando a vosotros que vayáis manejando y sobre todo decir que se llama Juan Manuel, no José Manuel. Lo siento mucho porque me he equivocado y nada. Y mira, pues con Juan Manuel os dejo y que sea el mismo, que sé que le encanta hablar de emociones. Gracias, Jorge. Bueno, yo quería en principio enmarcar un poco desde dónde hablo, desde mi formación o desde lo que yo he ido descubriendo dentro del mundo de la psicología o de la terapia. Creo que todos podemos pasar o todos hemos pasado por momentos de dificultades en salud mental o por algún trastorno o por algún tipo de patología. Desde el marco donde yo lo veo, a nivel psiquiátrico quizá no es así, pero desde una depresión o un estado de ánimo muy decaído, como yo he podido pasar, o formaciones del carácter, ¿no? Hay caracteres que pueden ser pues, más extrovertidos, más introvertidos. Y eso puede también ser etiquetado a veces en esta sociedad como una enfermedad mental. Y vivimos en una sociedad en la que se etiquetan, ¿no? los estados de ánimo. No voy a entrar a las etiquetas psiquiátricas, pero sí los estados de ánimo. Y yo creo que es lícito y legítimo tener un estado de ánimo bajo, pero no se permite. Parece que tenemos que estar en esta sociedad con un estado de ánimo siempre a tope, ¿no? Creo que la competitividad en la que vivimos nos ha llevado a pararnos. El COVID, preguntabas, Jorge, qué es el COVID o qué ha sido el confinamiento, ha sido un parar. Y en este sentido creo que el sistema no le apetece parar, pero el COVID nos ha parado a todos. Pero, como decías, Jorge, hay personas que ya estaban encerradas o que por otros motivos y se silencian, ¿no? Como las mascarillas que ahora nos silencian a nosotros.
y que yo creo que aquí sí que hay que dar voz a los síntomas, al malestar. Es legítimo y lícito poder estar mal y poder decirlo. No sé si me explico. Porque si no el sistema dice, vale, todo va muy bien. Entonces aquí veo que para mí el COVID ha sido como y esto lo recojo también de otros autores, que lo han dicho otros terapeutas, ¿no? Que es como una situación trágica, ¿vale? Porque el COVID ha hecho daño a muchas enfermedades físicas, a muchas personas a nivel físico, pero se ha sustituido este peligro físico también por uno emocional, que ya estaba, que no se veía, ¿no? Pero que llegará también, ¿no? Porque la distancia, el silencio, el ir tapados es como que generas miedo, ¿no? Ya generas como distancia, ¿no? Peligro. Todo esto tendrá una repercusión, ¿no? Y al mismo tiempo también es como una tragicomedia, porque parece que los entendidos, los políticos, los científicos, pues no saben qué hacer con esta pandemia, ¿no? Y nosotros así como niños esperando, ¿no? Como cuando los papás decidían, ¿dónde vamos a ir? Y nosotros como niños esperando a ver qué hacer, ¿no? Como no entendiendo nada. Tiene un punto, ¿no? Como de cómico, ¿no? Pero sobre todo de trágico, ¿no? Por todo lo que... Entonces, claro, esperar que las personas podamos estar bien en todos los sentidos es mi gran deseo, ¿no? Ahora voy a pasar la palabra a Patricia o Alicia, ¿no? Pero más adelante, a partir de lo que yo he dicho ahora, me gustaría introducir, ¿no? ¿Qué hacemos con estos estados de ánimo? ¿Cómo podemos estar de otra manera ante esta situación? Entonces, dejo la palabra a Alicia o a Patricia. Pues tú, Patricia, o... Con vulguis. Bueno, recojo yo... Bueno, sí. ves tú, ves. Sí, Alicia. No, vale, entonces, recojo la aportación de Juan Manuel y me gustaría darle una vuelta más, ¿no? A lo que tú acabas de decir, Juan Manuel, respecto a esa especie de necesidad de estar bien, de que todo esté normal, ¿no? Desde la sociedad y de cómo se nos inculca. Pero también en esta vuelta que quiero dar más, me gustaría llegar a cómo cada uno de nosotros asumimos esas creencias impuestas que nos llegan desde fuera, ¿no? Y de que cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que sentirnos, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser al final, ¿no? Por lo tanto, no solo a nivel de comportamiento, sino también a nivel de identidad. Y cómo cuando nos acabamos creyendo todas esas creencias que nos llegan impuestas desde fuera, somos nosotros mismos los que nos colocamos nuestra propia mascarilla, los que nos construimos una realidad impuesta en nuestro interior. Por eso yo pienso que para empezar cualquier cambio hay que empezar por nosotros mismos y hay que empezar por cuestionarnos cada uno de nosotros todo esto que yo tengo dentro de mí en mi construcción de identidad, en mi construcción creada a base de esas creencias, esos valores, esas normalidades que me han llegado desde fuera, ¿qué es lo que es mío y qué es lo que me he comido con patatas de fuera, pero no lo quiero? Porque si cada uno de nosotros no hacemos ese trabajo liberador de todas esas creencias que nos hemos tragado sin haberlas cuestionado, seguiremos funcionando a remolque de todas esas imposiciones externas. Por eso pienso que aquí hay un trabajo importante a nivel individual para después poder salir hacia afuera de otra manera, ¿no? Y quitarnos esas mascarillas internas para mí significa, pues eso, mirarnos a nosotros mismos directamente al espejo y aceptar como somos y aceptar que, como tú has dicho, Juan Manuel, unos días estamos bien y otros no tan bien. Una temporada estamos muy bien y otra pues la pasamos fatal. Pues porque hay ciertos momentos en la vida, porque hay circunstancias, independientemente de nuestra, digamos, salud mental diagnosticada, como tú has dicho, ¿no? Todos somos diversos, todos tenemos subidas y bajadas, todos tenemos momentos, todos tenemos fortalezas y debilidades, todos tenemos situaciones difíciles que nos hunden y otras que nos aupan hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, si no somos capaces de colocarnos delante de ese espejo
de cara, de frente y decirnos claramente, a ver, sí, me siento mal o sí, no tengo ganas estos días de hacer cosas o me siento últimamente muy deprimido o mira, me cuesta mucho salir a la calle o tengo este problema o el otro, el que sea. Si no somos capaces de hacer eso, difícilmente podremos salir hacia afuera sin mascarillas, ¿no? Sin mascarillas. Y pienso que el cambio individual es el que genera al final el cambio colectivo, desde esa transformación de cada uno de nosotros. Bueno, voy a parar un momento, Alicia. Podéis hacer Sí, preguntas en el chat, ¿vale? Lo digo más que nada para la gente que está participando en el webinar, que pueden hacer preguntas en el chat dirigidas a quien sea. Yo ahora le voy a ceder la palabra a Patricia, pero me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Como esto que estaba diciendo Alicia. El tema de las cosas que nos dicen, las cosas que se creen, las cosas que nos creemos nosotros, suena mucho a estigma y autoestigma, ¿no? Al estigma que nos provocan los demás y a la autoestima que tenemos nosotros. Ahora yo, Patricia, que sé que trabaja con menores, yo le preguntaría, ¿cree que los menores sin una buena referencia pueden tener este tipo de oportunidad, como dice Alicia, de coger buenas formas o malas formas? Bueno, interesante pregunta. De hecho, creo que la salud mental se forja ya en la gestación, por no hacerlo muy largo, ¿no? Con los niños lo que observo muchísimo es que esta neurodiversidad, no voy a generalizar porque eso es una distorsión cognitiva, no quiero entrar en ello porque sería una falsedad, ¿no? Pero una gran parte de lo que me encuentro es incomprensión hacia estos perfiles, ¿no? Ya sabemos que la neurociencia va avanzando, pero todavía no conocemos al 100% cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces es fácil entrar en... Yo no me quiero meter mucho en etiquetas psiquiátricas como Juanma, no voy a entrar ahí, pero sí que, no sé si lo podéis ver, os he hecho un dibujito, ¿no? Del DSM-5, no sé si lo veis, es el manual de psiquiatría y es una figura humana saliendo del DSM-5 porque, bueno, en el gremio hacemos la broma, ¿no? De que realmente si todos pasásemos por el DSM-5 creo que todos nos llevaríamos un título bajo el brazo, ¿no? Y entonces un poco he puesto esta frase que no es mía, que es qué bonito es estar loco y andar suelto, ¿no? Yo siempre digo que vivimos ciertas personas con un pie en la cordura y otro pie en la locura, ¿no? Entonces estos niños tienen esa parte, ¿no? De un pie en la locura, otro en la cordura, pero la locura como que se malinterpreta, ¿no? Y se tiende más a estigmatizar, a etiquetar y no tanto a ver el potencial, que es lo que a mí me interesa cuando trabajo con estos niños, ¿no? Digo, vale, ya vemos lo que no funciona, ahora vamos a ver qué es lo que funciona, ¿no? Entonces es una visión que, bueno, es una perspectiva de indagación apreciativa que sirve para todos los perfiles de niños, ¿no? Que es, tanto si tienen diagnósticos como si no, vamos a ver, ¿qué es lo que se le da bien? A todos se les da bien algo, a todos se nos da bien algo, con etiquetas o sin etiquetas. Y a partir de ahí, utilizar esa fortaleza para trabajar la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo contestando a lo que comentabas, Jorge, ¿no? Y un poco en la línea de lo que decían Alicia y Juanma, ¿no? Juanma decía el derecho a estar mal, ¿no? Si un niño, pues, no le damos la oportunidad también de estar mal, ¿no? Los conectamos con la alegría, ¿no? O incluso venga, dame un abrazo, ¿no? Pues hay ciertos perfiles que el hecho por un tema de integración sensorial, el tema físico, no es que sean antisociales, sino que quizás una caricia lo viven como si les aplastase algo, ¿no? Entonces, tenemos un poco que empatizar también con esa neurodiversidad. Luego lo que comentaba Alicia de entrar hacia adentro, ¿no? La suerte de, no voy a hablar por todo el colectivo Asperger, pero estoy en varios grupos y aprovecho para saludar si alguien se ha conectado, ¿no? Lo que comentábamos es que para nosotros, para este colectivo, para una gran parte ha sido casi como placentero, y sin el casi, ¿no? Ha sido placentero este confinamiento, ¿no?
porque hemos podido huir un poco del estrés al que estamos sometidos socialmente. No tenemos que fingir ser algo que no somos, ¿no? Nos hemos podido permitir, pues, esto que decía Alicia, esta mirada hacia adentro, ¿no? Y entonces esto casi que nos ha sanado, por decirlo de alguna manera. Entonces, Jorge, no sé si contesta tu pregunta. Sí. Bueno, pues mira, voy a seguir haciendo preguntas, que ya veo que os gusta responder. Y mirando esto, como decía Juan Manuel, del tema de, o lo que decías tú ahora mismo, Patricia, del abrazo, de qué personas. Yo, por ejemplo, de pequeño, que yo recuerde, mi padre nunca me ha dado un abrazo, mi madre me los quería dar, pero yo los rechazaba, con lo cual al final fui un poco arisco, ¿no? Como se suele decir. Pero, por ejemplo, estaba escuchando que hablabais de personas con sensibilidades, estábamos hablando de niños que son personas emocionalmente todavía incompletas, pero también podríamos hablar también de la sociedad en sí, como decía Juan Manuel, que la sociedad suele ir muy rápida, que lo has dicho tú también, Patricia, ¿no? Que es muy acelerada, y las personas con Asperger pues lo veis y lo presenciáis así, igual que yo con ansiedad. Y entonces me gustaría hacer una pregunta así al aire, ¿no? Por dejarla así. ¿Pensáis que los problemas de salud mental pueden tener una pequeña derivación por parte del sistema impuesto de la velocidad, del que lo que dice Juan Manuel, de que todos tenemos que ser felices, de que todos tenemos que conseguir nuestros objetivos? ¿Creéis que tiene algún tipo de influencia la manera de vivir que tiene esta sociedad con los problemas de salud mental? Y le cedo la palabra pues a Juan Manuel, si nos importa otra vez. Sí, yo creo que sí, que tiene que ver. De hecho, no soy muy entendido en este tema, pero creo que en muchos países, en otros países, no en una cultura tan occidental, oriental, se entienden de otra manera las enfermedades mentales y salvando excepciones, porque cuando se mezcla la parte de la pobreza con los recursos, pues no es así, ¿no? Pero sí que de alguna manera el hecho como decía Patricia, de estar con un pie en la locura y un pie en la cordura, en otras sociedades eso se ve de otra manera. Aquí no está permitido llorar, de niño no te dejan llorar, si eres hombre menos, y si eres mujer no, tampoco, porque tienes que ser una princesa y no sé qué historias nos venden por la tele, nos venden una realidad que no es cierta. Los niños pueden pasar por las emociones completamente, pueden sentir contacto físico, o si no quieren sentir contacto físico o porque hay una dificultad, como decía Patricia, ya desde el nacimiento, respetar eso, acompañar esos sentimientos, ¿no? Un niño que no quiere tener este contacto físico, también respetarlo. No, venga, va, tienes que ir a jugar, tienes que ser feliz. No, déjalo, a lo mejor necesita su tiempo. Y esto trasladado en general a la edad adulta, pues un poco lo mismo, ¿no? De alguna manera, como decía Alicia, nos ponemos una máscara, ¿no? ¿Qué es lo que enseño yo al mundo, ¿no? Enseño lo mejor de mí, pero en realidad eso es una máscara. Yo soy mucho más cosas, ¿no? Hay un autoconocimiento y no estamos en una sociedad donde se ayude al autoconocimiento, ¿no? Más bien es a todo lo contrario, salvando excepciones, ¿no? Entonces aquí donde voy, si nosotros podemos expresar, como en esta charla o en otros sitios, que tenemos una voz, que creemos en el crecimiento, pues sí, adelante, ¿no? Y sobre la pregunta que decías, ¿no? ¿Tiene que ver la sociedad que vivimos con que haya más, yo creo que sí, con que haya más enfermedades mentales? Sí, porque el estrés lleva a eso, ¿no? Pero hay que diferenciar mucho entre qué tipos de enfermedades, ¿no? Y qué tipos de conductas. Porque, por ejemplo, si tú te crees que estás mal o que tienes un autoestigma, pero tu enfermedad mental no influye en eso, hay un término que es recuperación, que es resiliencia, no sé si me explico. Puede haber una persona con un problema de salud mental y poder llevar una vida digna, ¿no? Como estamos hablando, una vida normalizada. Entonces yo aquí creo que en estos momentos una aportación que hago es que creo que tenemos que apelar a la solidaridad, a crear grupos. Entonces entre la mente somática, que sería más emocional, y la mente cognitiva, a veces hay una disonancia, no va a una. Y yo creo que hay una mente que es relacional.
que es ir hacia los demás, a buscar apoyos, aunque sea con los vecinos, un amigo, un profesional también, ¿por qué no? Pero crear más grupo, sentimiento de pertenencia, ir a la asociación, todo esto, ir a esta mente relacional, que digo yo, salir del miedo, del estigma, puede ayudar a la recuperación de las personas con algún tipo de enfermedad mental o a todas en general. No solo, es que no solamente porque tengas una enfermedad mental, cualquier persona, si aprende a conectarse con la naturaleza, a poder salir a buscar ayuda, a reconocer que no está bien, desde ahí, desde ese reconocimiento, podemos ir a otras cosas, ¿no? A veces también se nos vende de que desde el estar bien ya está solucionado lo otro. Bueno, y paso la palabra a mis compañeras, ¿no? Pero me viene a la mente, no sé si lo conocéis, el cuento este de Nasruddin, yo lo leo mucho con los alumnos, me gusta leer los cuentos de Nasruddin, y habla uno de Nasruddin que está buscando una llave y la busca debajo de una farola, pero no la había perdido allí, la había perdido dentro de casa. Dentro de casa, y dice, los compañeros, los amigos, los vecinos, ¿por qué la buscamos aquí, esta llave? Dice, porque aquí hay más luz. Y dice, ¿pero dónde la perdiste? Es dentro de casa, que está más oscuro, ¿no? A veces nos buscamos en los lugares donde hay luz, vale, sí, pero también dentro, que está oscuro, también estamos. Bueno, dejo espacio también a mis compañeras. Bueno, no sé si puedo aportar algo porque creo que, Juan Manuel, creo que has contestado súper bien a la pregunta y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese buscar, ¿no? En esos espacios que no tienen tanta luz me parece absolutamente necesario, pero también, como tú dices, es a buscar esos espacios de relación, de grupo, de xarxa, de support, de caliu, ¿no? También con otros, ¿no? Y poder compartir con otras personas para poder encontrar también otros espejos en otros. Antes yo hablaba de ese espejo, de mirarme directamente a mí mismo, pero también de encontrar en nosotros esos otros espejos que me pueden ayudar también a trabajar más mis zonas oscuras, ¿no? Así que creo que no puedo añadir mucho más a esto. Bueno, Patricia, si quieres añadir algo. Yo voy a aprovechar mi intervención, el turno de palabra, un poco estoy leyendo las preguntas que los y las participantes están compartiendo con nosotros, ¿no? Y voy a coger, hay una persona que dice, diu que la gent li mira estrany i ho passa malament, ¿no? Entonces esto un poco lo voy a equiparar, voy a intentar contestar lo que Jorge decía teniendo en cuenta esta pregunta, ¿no? El que te miren extraño, por ejemplo, y no Asperger, tenemos a veces gestos, ¿no? Un lenguaje corporal diferente, llaman estereotipias, pues, por ejemplo, aleteos que hacen los niños con las manos, ¿no? O ciertos balanceos, y realmente esto puede provocar a esa persona que dice que le miran extraño, ¿no? Puede provocar que digan, bueno, pero ¿qué está haciendo, no? Y entonces hay ciertas metodologías pedagógicas o psicopedagógicas que lo que intentan es bloquear, o sea, extinguir este tipo de conductas. Este tipo de conductas se tendrían que empezar a respetar porque realmente si lo hacemos es una forma de tranquilizarnos, ¿no? Socialmente está aceptado la gente que fume, ¿no? Nadie mira de forma extraña a una persona que fuma, una persona que bebe alcohol, ¿no? Y de alguna forma eso también se hace un poco como para tranquilizarse, para evadirse, ¿no? Pero las personas que hacemos gestos que son incluso más saludables para nuestro cuerpo, ¿no? Hace que eso nos miren de forma extraña. Y entonces Jorge comentaba lo que preguntabas, ¿no? Realmente sí que hay factores externos a nosotros, ambientales, sociales, que pueden aumentar, potenciar mucho más el problema o la dificultad que tenemos de base, ¿no? Cuando hay un diagnóstico. Entonces, empecemos, ¿no? A los Asperger nos suelen decir que no tenemos empatía y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque digo, bueno, y el resto de la sociedad empatiza con perfiles como el mío o como el nuestro, ¿no? Entonces, es un poco tragicomedia, como decía Juanma, ¿no? Que me ha gustado este concepto.
Y luego cojo otra preguntita que hacen, que es, ¿podemos transformar esta pandemia para aprender a relacionarnos y expresar las emociones de otra manera? Pues efectivamente, por ejemplo, ¿no? Si una persona quiere ser tocada, ¿no? Porque hay una dificultad o simplemente porque es su forma de ser, ¿no? Pues sí que hay otras formas de relacionarse. Por ejemplo, una escucha activa, ¿no? Yo noto mucho cuando una persona me está escuchando activamente o cuando está poniendo la oreja, pero te das cuenta que no le importa lo que le estás diciendo, ¿no? Entonces, una forma de mimar, de querer, de relacionarnos sanamente es pues estableciendo este puente con esa persona que se expresa de otra manera, ¿no? Entonces, no hace falta que nos miren como si fuésemos personas extrañas. También es verdad, esta persona que lo ha dicho, es que lo desconocido da un poco de miedo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No es que haya algo malo en ti, sino que la otra persona no sabe muy bien cómo eres, cómo no está acostumbrado a una persona diferente o que se muestra diferente. Entonces, no te lo tomes como algo personal, sino es un tema de esa persona que quizás pues teme lo que no conoce. Bueno, también te han felicitado por tu escrito, Patricia. Digo para que lo sepas. Es un escrito que creo que es una voz única, pero que realmente intentaba escribir en nombre de muchas otras personas. Es una voz colectiva, es plural. Como sabéis, podéis escribir por el chat e intentaremos ir respondiendo todas las preguntas que hagáis. Me voy a quedar con la primera, que aunque no seáis profesionales de sanidad, pero sois pedagogos y conocéis mucho a los niños, y creo que debería ser una cosa de niños, ¿no? Encontrar este tipo de soluciones, ¿no? Sería cómo encontrar una solución para no tener que confinar tan estrictamente a las personas con un problema de salud mental en sitios como los centros psiquiátricos o en las residencias, ¿no? Creo que es una cosa de niños, porque yo, si soy un niño y no me gusta que me encierren en casa, no me gustaría que a mi amigo o mi enemigo lo encerraran. A mi enemigo al igual sí, pero a mi amigo no me gustaría que lo encerraran en casa porque no me gusta a mí, ¿no? Y creo que siempre hay que buscar maneras diferentes de hacer este tipo de ingresos. ¿Cómo veis vosotros este tipo de ingresos y más con el confinamiento? ¿Y creéis que se podrían mejorar este tipo o este tipo de instituciones se podrían mejorar o hacer de otra manera el afinamiento de estas personas, por decirlo de alguna manera? Y digo afinamiento más que nada porque he sido voluntario de un grupo de visita a una institución psiquiátrica y siempre ves a las mismas personas, o sea, el cambio es muy, muy raro e inusual, casi siempre están las mismas personas y casi siempre llevan una larga estancia, ¿no? Y ahora en el confinamiento imagino que estarán ellos pobres allá arriba y aquí abajo, yo con internet y ellos sin internet, yo con móvil y ellos sin móvil, yo con tele y ellos sin tele, ¿no? Entonces, ¿creéis que hay alguna solución para este tipo de personas? Y se la tiro, pues, al que quiera. Yo creo que es una pregunta que yo la he pensado muchas veces, pero bueno, se me ocurre que si hay, para mí es la educación lo que tendría que cambiar el mundo, ¿no? Y esta educación emocional de la que hablaba antes, ¿no? Si se respetaran los procesos de vida, los ritmos, el tiempo de cada persona. Entonces, la colaboración para mí es la clave. Entonces dices, bueno, es que vivimos en una sociedad competitiva, ¿vale? Entonces, en la sociedad competitiva sí que se crean centros, han creado centros hospitalarios, centros psiquiátricos, antes se llamaban de otra manera. Yo me pregunto, ¿son necesarios? Y a veces creo que no. No sé si en algún caso podrían estar en un hospital al lado de un enfermo de cáncer. Creo, desde mi ignorancia. Pero creo que a veces se han creado estas instituciones, no han cambiado, ¿no? Están aún creadas como, es la continuación del pasado. Creo que tienen que transformarse y ser centros de reeducación, si quieres, no sé si esta es la palabra, de tratamiento de un trabajo más integral, de un trabajo más holístico, según mi opinión. Entonces, la educación es importante, la prevención, no sé si creo en la prevención, pero sí que creo que
al menos en detectar esas problemáticas y dar recursos, más recursos a las familias que tengan familiares con algún tipo de trastorno mental para que puedan empezar a tanto formativas como económicas, ¿no? Para que puedan ayudar a familias en estas situaciones, ¿no? Yo creo así. Entonces, la colaboración para mí es esencial. Creo que lo social se funda desde el amor y para mí es cuando las familias y las personas pueden hacer cosas juntos. Pero claro, ¿qué pasa? Ahora se dice, hombre, con el confinamiento hay familias que no se aguantan, tienen que estar juntas allí, se pelean. Bueno, pero es que hay que intervenir sobre esto. La televisión no ayuda en esto. Los medios, las redes sociales depende, pero no ayudan. Entonces, hay que hacer cosas juntos, pero cosas juntos como juegos de mesa, comer juntos, una vida más en comunidad que se ha perdido y que se van aislando, ¿no? Los miembros de las familias, y esto también genera más aislamiento aún, ¿no? Y claro, sin entrar, claro, si hay un problema psiquiátrico muy fuerte, yo creo que se tiene que atender, volviendo a lo que decía antes, en hospitales o en centros, no en espacios psiquiátricos, como creo que existen, no sé si han cambiado mucho, pero como dices, Jorge, creo que están muy aislados y están, bueno, de una manera A ver qué piensa Alicia. A ver qué Yo piensa Alicia quería sobre esto. añadir aquí que yo pienso que el hecho de la misma existencia de los espacios psiquiátricos, de los centros psiquiátricos, no es más que una evidencia más de lo que decíamos antes, de cómo está funcionando nuestra sociedad, de esa normalidad impuesta, de esa felicidad impuesta, de esa estamos bien impuestos, y por lo tanto todo aquello que no está tan bien o no es tan normal tiene que quedarse aparte. Estoy con Juan Manuel, debería haber una integración. ¿Por qué? Pues porque todos somos más normales, menos normales, tenemos momentos, tenemos diagnósticos, tenemos de todo. Por lo tanto, todos somos diversos. Pero para eso pienso que debería haber un cambio a nivel social, ¿no? Para poder trabajar de otra manera más integrada, más como decías tú, Juan Manuel, pues ¿por qué no? Una persona que tiene un trastorno, el que sea, puede estar al lado o cerca de una persona que se está tratando de un cáncer, ¿no? Qué gran diferencia hay, ¿no? Qué gran diferencia hay entre la enfermedad física y la enfermedad mental. ¿Por qué la enfermedad física se coloca en unos espacios y la enfermedad mental se estigmatiza y se aparta y se aleja de esos espacios de la enfermedad física, ¿no? Ese es para mí en el fondo el tema, ¿no? Viene Perdona, desde los propios planteamientos sociales, ¿no? Juan Manuel. añadiría, ¿no? que desde aquí pedir más ayudas, es que podría ser posible porque existen estas ayudas y no se aplican, ¿no? No solo en educación, también en sanidad. Perdón, Alicia, que he añadido No, tal cual. Es un así. punto, ¿no? Y también aquí quería aprovechar para responder una de las preguntas que manda Paula, que dice, dirigida hacia mí, que dice, personas con un trastorno y su cuestionamiento de la identidad se hace complejo sin un cojín emocional. Bueno, pues lo ligamos con lo que estamos diciendo, cierto. Y lo que has dicho tú también, Juan Manuel, esa necesidad de ese acompañamiento del grupo, ¿no? Pero por eso no es necesario apartar en un espacio alejado, dejar aparte a la persona, sino justo al contrario, ese cojín emocional es absolutamente necesario. Y quizá mucho más que en otras situaciones, aunque en la enfermedad física el cojín emocional es absolutamente necesario. Una persona que está haciendo un tratamiento contra el cáncer, evidentemente necesita un trabajo emocional personal y un cojín emocional de su entorno y de su grupo. Por lo tanto, tampoco es tan diferente, ¿no? Siempre ese cojín emocional va a ser necesario para poder tirar adelante y para poder ayudar a hacer ese trabajo personal y a avanzar en esa mirada interna, ¿no? Por lo tanto, creo que es complementario. No sé si he Bueno, podido responder a la pregunta de sí, que me decías que hacías tú, Jorge, y a la que hace esta persona.
Sí, Di, Jorge. sí, Alicia, sí, has respuesto. Y ahora yo recogiendo una cosa que habéis dicho, le voy a hacer una pregunta a Patricia, porque ella trabaja con niños, y recogiendo esto que habéis dicho sobre el cojín emocional que debería de tener una persona y sobre lo que ha dicho Juan Manuel, de que habría que abordarlo en familia, Patricia, ¿tú crees que la mayoría de los niños tienen esa posibilidad de tener un cojín emocional familiar que le apoye? ¿O hay niños que no disponen de ese tipo de recursos ya en su propia familia y quizá eso les pueda llevar un poco a la vía de los problemas de salud mental o a otro tipo de vías? Vale, a ver, es complejo porque hablamos de recursos y me ha venido a la mente, disculpad, yo soy muy intensa emocionalmente, ¿vale? Entonces no quiero herir la sensibilidad de nadie. Me ha venido una película a la cabeza que es La vida es bella, ¿no? Creo que todos la habéis visto y la primera vez que yo la vi creo que fue un gran aprendizaje, casi más que en la primera carrera que hice. Y fue cómo sin recursos, ¿no? A través de la creatividad, un padre es capaz de crear este cojín emocional de alguna manera con su hijo, ¿no? Entonces, a veces sí que pedimos más recursos, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que cuando esos recursos no llegan, tú no puedes esperar a que lleguen. Si tú estás confinado y tienes a tu hijo o a tus hijos y no sabes qué hacer con ellos, te tienes que arreglar tú ahí, no va a venir nadie a solucionarte el problema, ¿no? Entonces, aquí sí que me gustaría dar como estrategias o puntuar, señalizar estrategias muy concretas que durante el confinamiento yo fui pensando, ¿no? Dije, ostras, si yo ahora me encontrase con esta situación que muchas familias se encuentran, ¿no? ¿Qué haría? ¿Vale? Pues, en primer lugar, el ejercicio físico, ¿no? Dentro de las dimensiones que cada uno tenga en su casa, pues montar una gincana, por ejemplo. O sea, todo el mundo tenemos cojines o telas o sea, la creatividad en realidad el recurso principal es lo que a ti se te ocurra en ese momento, ¿no? Entonces, movimiento corporal, muy importante, sea lento, sea rápido, el movimiento, el ejercicio, ¿no? Técnicas de visualización con niños, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Pues vamos a imaginarnos una historia, ¿no? Y vamos a crear entre todos un cuento. Y si le puedes poner música, mejor. No tengo ningún instrumento musical, no pasa nada. Tenemos palmas, tenemos mesas, ¿vale? Entonces, es un poco también apelar a esto, ¿no? El amor hacia tus hijos, ¿no? Que es infinito y es profundo. De ahí tenemos que sacar los arrestos y la creatividad de decir, a ver, ¿qué puedo hacer, no? Internet es una ventana al mundo, ¿no? Bien gestionada la tecnología es súper positiva, ¿no? Pues vale, si miro por la ventana y lo que tengo es un edificio enfrente durante 2 meses, ¿vale? Pues voy a abrir la ventana en el móvil o en el ordenador o en el portátil o en la tablet, ¿no? Y voy a elegir un paisaje. Ostras, es que no podemos salir a la naturaleza, vale, pero me puedo descargar un audio que por ejemplo, se oiga pues el mar o puedo simular en una habitación, decir, apagamos la luz, ¿no? Y ponemos sonidos de fondo, ¿no? Y ahora vamos a imaginarnos que estamos, quiero decir, la imaginación tan necesaria en los niños, ¿no? Es un gran recurso. Entonces, cuando vamos a ser realistas, sí que nos tendrían que dar más recursos en todos los ámbitos, pero ¿y si no? Pues un poco como en La vida es bella, cualquier situación, por muy dura que sea, podemos darle la vuelta, ¿no? Que eso es la resiliencia que tanto Alicia como Juanma, como Jorge, estoy segura, pues que trabajáis, ¿no? Con ello. Y entonces, en realidad, al cerebro lo podemos engañar, ¿no? Entonces, lo podemos engañar positivamente, ¿no? Podemos cerrar los ojos e imaginarnos que estamos en las Islas Seychelles o donde queramos imaginar. Pues con los niños podemos trabajar esto también. Bueno, Sí, me gustaría añadir aquí que, bueno, me identifico absolutamente con lo que ha dicho Patricia y quería añadir que, Patricia, tú lo enfocabas de cara a los padres y hacia sus hijos, pero esto se puede extender a cualquiera de nosotros, es decir, a nosotros mismos
utilizar todo esto para nosotros mismos también, seamos adultos, seamos juniors, seniors o seamos lo que seamos, ¿no? Es decir, empezar por nosotros mismos y evidentemente con nuestros hijos, pero no solo en nuestro rol de padres, sino en cualquier rol y en nuestro trabajo con nosotros mismos. Y creo que no nos acabamos de creer la conexión intensa que hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra conducta. Y si esto no nos lo acabamos de creer, claro, pensamos que esto de visualizar son tonterías, ¿no? O aquella, a ver, estoy generalizando yo también muy tontamente, pero podemos llegar a pensar, bueno, sí, claro, imaginar, mira, imaginar. Pienso que si no tenemos claro que esta conexión es absolutamente real, no es magia, son conexiones neuronales, estamos construidos así, es como estamos fabricados, aquello que pensamos, sentimos y así se coloca nuestro cuerpo y así actuamos, no lo haremos con convencimiento, ¿no? Y también pienso que muchas veces hablamos de la visualización positiva y pensamos que solo funciona como una magia en positivo. A ver, todo lo que visualizamos, todo se crea en nuestra mente y todo se transforma en química en nuestro cuerpo. Si estoy pensando, qué mierda esto, qué desastre, qué horror, estos pensamientos generarán una química y generarán un estado en mí. Si yo estoy pensando, vale, ¿qué puedo hacer respecto a esto? Mira, me puedo imaginar ese mar que decías tú, Patricia, esos sonidos, me puedo imaginar lo que sea. Eso también va a generar una respuesta química y fisiológica en mí. Por lo tanto, cualquier pensamiento genera emociones y genera cuerpo, fisiología y comportamiento. La cosa es que yo puedo decidir hacia dónde quiero dirigir mis pensamientos. No por dejar de pensar en positivo, ahí no se va a generar nada. No, cualquier pensamiento genera. Por lo tanto, soy yo el que estoy generando mi estado interno. Sí, No sé, quizás le pongo aquí también sí. mucho apasionamiento porque para mí esto es fundamental, ¿no? Somos nosotros los que manejamos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Sí, Di Juan Juan, Manuel. digo. sí, no, quería añadir, ¿no? Que es verdad lo que comentáis para mí también, ¿no? Alicia y Patricia. Y cuando yo hablaba más, bueno, cuando hablo más del pedir o de la queja, parece como, ¿no? Una reivindicación, ¿no? De infantil o que, pero lo digo también desde el desacuerdo, ¿no? ¿no? De decir, ostras, es que también esa voz tiene que llegar, ¿no? Pero sí que a veces completamente de acuerdo que tiene que ser desde esta imaginación, desde este co-crear, desde el respeto, desde la dignidad, de que lo estamos diciendo con todo, empezando por nosotros mismos, ¿no? Con esta imaginación. Exacto. Sí, era Me esto. Sí. gustaría hacer una pequeña práctica, aunque no podemos conectar con las personas que nos están escuchando directamente, sí que quizá podemos luego tener un feedback con sus comentarios. Una pequeña práctica que es una pequeñita visualización, a ver qué pasa. Vale, y vosotros también la podéis hacer si queréis. Sí. Pero en principio cierras los ojos, siempre cerrar los ojos nos ayuda a visualizar. Nos aísla un poquito de los estímulos externos, cierras los ojos y te imaginas que delante de ti hay un limón. Coges el limón y lo puedes hacer físicamente si quieres. Coges el limón y lo acercas a tu nariz. Lo hueles y sientes ese aroma ácido, cítrico que desprende la piel del limón. Lo sientes y lo dejas otra vez en la mesa sin abrir los ojos. Te imaginas que tienes ahora un cuchillo y cortas ese limón por la mitad. Y al cortarlo, ves cómo se abre la pulpa del limón, ácida, líquida, cítrica. Coges medio limón y lo acercas otra vez a tu nariz. Hueles el limón, ahora mucho más intenso, esa acidez que desprende el jugo del limón. Y si quieres, ahora imaginas que chupas el limón con tu lengua.
y sientes el jugo del limón absolutamente en tu lengua, en tu boca. Y observas qué está sucediendo en tu boca mientras saboreas esa pulpa del limón. Lo dejas en la mesa otra vez, observas tu boca y cuando quieras abres los ojos. No podemos hablar con las personas que están ahora escuchándonos, pero quizá vosotros podéis decir qué os ha pasado mientras hacíais esta pequeña visualización. Me ha picado la lengua. Ah, picaba Eh, la lengua y seguramente salivabais, ¿verdad? Salivabais como si fuera un limón, de verdad. De acuerdo, pues esta práctica me gusta mucho porque es una demostración clara de que aquello que imaginamos se transforma en nuestro cuerpo. ¿Por qué estamos salivando si el limón no existe? Solo existe en mi mente. Vale, sí, pues sí, sí. fijaros, si en mi mente lo que hay son miedos, los miedos se transforman en mi cuerpo. Si en mi mente lo que hay es ira, se transforma en mi cuerpo. Si en mi mente lo que hay es esa búsqueda de ese bienestar que decía Patricia, eso se transforma en mi cuerpo. Así que cuando penséis, esto de la visualización pues es una tontería, acordaros del limón y de cómo habéis salivado sin limón. Ya está, gracias. Gracias. Sí, Bueno, la verdad es que lo veía, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y lo Incluso sentías lo veía. ahí. vamos a ir con una pregunta que a mí especialmente me hace gracia porque yo me vine de Barcelona a vivir a un pueblo precisamente por eso, ¿no? Porque dicen, ¿es posible que los pueblos se vivan de manera diferente? Vale, yo me vine de Barcelona con mi ansiedad y pensaba que aquí se me iba a quitar en un pueblo pequeñito, pero no, no se me quitó, no. Tuve que seguir trabajando para que se me quitara. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que en los pueblos pequeños sí que es verdad que es más fácil señalar con el dedo. Es más fácil saber quién es el que tiene un problema de salud mental. Es más fácil saber quién es la prima del primo del primo del gato de no sé quién. Es súper fácil identificar a las personas. ¿Vosotros pensáis que con un problema de salud mental es más fácil vivir en un pueblo o en una ciudad? Buf, hace poco salió en la tele y en todos los medios, que no tiene que ver directamente con esto, pero creo que sí, un chico que vive en Prades, que es un pueblo pequeño aquí cerca, ¿no? Que Sí, él es transexual sí, y le sí. gusta travestirse. Y bueno, ha recibido amenazas de gente del pueblo y ha llegado a salir a los medios justamente por esas amenazas que ha recibido y cómo el entorno pueblo, como tú dices, Jorge, pues algunas personas sí, pero una parte pues no acepta su condición y cómo él se quiere manifestar ante los demás, ¿no? Y creo que este es un buen ejemplo respecto a lo que preguntabas de cómo en un pueblo se puede vivir mucho más tranquilo, pero a la vez que hay más acompañamiento del grupo, pero a la vez también hay más control social. La ciudad es más individual, pero y a la vez más anónima. Por lo tanto, creo que puede haber cosas positivas en un entorno o en el otro, o negativas en un entorno o en el otro. Así de entrada, ese es mi punto de vista. No sé qué pensáis vosotros. Lo mismo que decía Juan Manuel, de que el acompañamiento es bueno, quizá no es tan bueno cuando el acompañamiento es de personas que no son de tu familia, ¿no? Quizá, en este caso. Bueno, que ejercen más control social y que están más pendientes de lo que uno hace o deja de hacer, ¿no? Si entras, si sales, si se hace esto o hace aquello, ¿no? Pues viendo el caso que has puesto de Prades, ¿veríais quizá normal que en un pueblo pequeño de unos 20 o 30 personas, una persona con un problema de salud mental fuera apartada de ese pueblo simplemente por el miedo que puede tener? Porque habéis hablado de televisión, de películas, y ahora yo quiero meter los medios de comunicación también por medio. Sabéis que los medios de comunicación, lo que es a la salud mental, no lo hacen muy bien, porque digamos, el 51% de las noticias está comprobado que suelen ser negativas, es decir, de índole negativo, ¿no? De alguien con un problema de salud mental ha hecho esto mal, alguien con un problema de salud mental ha hecho esta barbaridad. Entonces yo, metiéndolo del pueblo, metiéndolo de que
las personas que te cuidan va bien, pero que te controlen tampoco es lo razonable, y metiendo un poco el cine de por medio también, ¿pensáis que la sociedad está o se debería quizá adaptar mucho mejor, no solo para el colectivo de salud mental, sino para todos los colectivos, sean con una diversidad, ya pueda ser de la salud como pueda ser de a quién querer o a quién amar? Sí, yo creo que hay personas que están, como en este ejemplo, ¿no?, de Prades, gente está sufriendo mucho por este tema, por estos motivos, ¿no? Lo está pasando muy mal. Y no quiero entrar en el tema, ¿no?, pero incluso de llegar a que aparezca el suicidio también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un machaque, ¿no?, contra el que es diferente, contra el que, o como una especie de crueldad, ¿no? Entonces, sí hay personas que lo están pasando muy mal. Entonces, ¿cómo encontrar en esta sociedad grupos o personas con una calidad humana madura que puedan tocar con ternura y con cariño también el dolor, ¿no? Y que puedan sostener el dolor? Esto cuesta encontrar, y si los hay son a veces anónimos, no aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Personas que realmente con su formación, su madurez, pueden de alguna manera acoger este dolor, porque lo que queremos es no sentir el dolor. El otro está sufriendo, ¿no? A un niño le hacen bullying, yo no quiero sentir lo que le está pasando a ese o a aquel que está sufriendo, entonces me protejo, no voy a ir a ayudar. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo crear? Para mí esta sería una salida, ¿no? ¿Cómo crear grupos creo que los hay, ¿no?, también de autoayuda, grupos de apoyo, en que haya también una formación vuelvo a repetir, ¿no?, digo este aspecto de que poder sostener tu propio dolor, haber pasado por lo que a ti te duele, por tus propios estigmas, yo he sentido, a veces también me he sentido, puedo empatizar, ¿no? Sería la palabra final, ¿no? ¿Cómo empatizo con el que le pasa si yo no soy capaz de mirar lo que me ha pasado a mí y lo que a mí me han hecho, ¿no? Y pasar por el proceso también, quizás si puedo, quiero de perdonar o de aceptar, ¿no? No quiero entrar en el perdón, ¿no? Pero sí de haber vivido esto y cómo lo está pasando a la otra persona. Entonces, ¿yo qué hago? Me acerco, si me acerco a lo mejor me pasará lo mismo que le está pasando a él y no quiero, ¿no? ¿Cómo lo hago esto? Si no encontramos personas, y las hay, pero también animar a estas personas a que salgan y se atrevan a dar apoyo, ¿no? A denunciar. Estoy un poco así con la denuncia, ¿no? Pero no quiero entrar en el negativismo, porque realmente también, si no pasa como el efecto Pigmalión, ¿no?, que dices, ostras, solo veo lo que va mal en la sociedad, no quiero entrar en esto. Estoy seguro que hay muchas personas anónimas que no se ven, que están ofreciendo este apoyo y esta ayuda. Familias, que al final en los pueblos donde han pasado cosas fuertes, como una gran nevada, como una catástrofe, es donde más se han ayudado, ¿no? Ahí voy. ¿Cómo poder rescatar eso del ser humano, ¿no? ¿Cómo poder ver que aún hay personas que pueden ayudar, ¿no? Creo que en este chico de Prades hubo un colectivo de personas del pueblo que lo apoyaron. Y no sé cómo ha quedado la cosa. Pero es que si no fuera así, ostras, ¿qué hubiese pasado, ¿no? Como tantos otros jóvenes que a lo mejor pues hubiesen quitado la vida, ¿no? Bueno, a colación de eso, de hecho está el caso de ECAI, lo digo porque en el Festival de Cortometrajes sobre Salud Mental que el Colegio de Psicólogos organizó justamente este pasado fin de semana, ¿no? Había un cortometraje que hablaba sobre ello, ¿no? Los medios de comunicación hay que tener un gran espíritu crítico con todo lo que nos están vendiendo, evidentemente, ¿no? Porque a veces hay mala voluntad en los medios de comunicación, pero a veces hay buena voluntad, pero el efecto es negativo. Porque, por ejemplo, se habla sobre ciertos colectivos, ¿no? No quiero centrarme solo en el mío, ni mucho menos, ¿no? Pero se crean muchos mitos, ¿no? Entonces, un poco vinculándolo con una pregunta que dice, ¿pensáis que tenemos que hablar más de los diagnósticos o asusta la etiqueta a los demás, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando salí del armario Asperger, ¿no? Y empecé a decir, bueno, es que soy Asperger, yo no me he encontrado un rechazo, sino al contrario, ¿no? Hay como curiosidad porque hay una gran parte de la sociedad que desconoce
o mal conoce a través de los medios de comunicación, ¿no? Porque lo que hacen a veces es, en mi colectivo nos ha pasado de ir a una cadena televisiva y decir en un programa concreto, oye, por favor, dadnos voz, dejarnos explicar cómo nos sentimos, nuestra forma de ser y estar en el mundo, porque lo que estáis explicando es una parte, pero no estáis explicando otra, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado con que nos han cerrado las puertas, porque si no, nuestro discurso no es el que encaja en sus esquemas, ¿no? Ya no sale. Entonces los medios de comunicación no lo comparte con el resto de la sociedad. Entonces no se trata tampoco, hay que hablar más de los diagnósticos, hay que salir del armario cada uno de su etiqueta o de su trastorno, pues depende si tú estás preparado, estás preparada para ello, ¿no? Hay personas que no lo están y quizás no van a poder sostener la reacción social. Habrá una parte de la sociedad que, como comentan Juanma y Alicia, no haya un apoyo, ¿no? Pero habrá otra parte, quedas expuesto. Aún así, yo recomiendo muchísimo el explicar, ¿no? Pues a mí me pasa esto, porque es la forma de normalizar, de visibilizar, ¿no? Y un poco de informar con mayor realismo de lo que los medios de comunicación están de alguna forma informando, ¿no? Entonces, a esa persona que lo preguntaba, creo que te tienes que cargar de un kit de recursos para poder hacer frente a las posibles respuestas sociales del decir, pues a mí me pasa esto, ¿no? Pero si te sientes preparado, creo que salir de la zona de confort y decir, soy diferente, ¿y qué pasa?, ayuda también al resto del colectivo. A mí me ayudó, la verdad. Gracias a la muralla que me dio la oportunidad de ser diferente con ellos, ¿no? Bueno, mira, hay una pregunta aquí que me hace mucha... Me intriga mucho. Es la pregunta número 9, sobre emociones durante el confinamiento y no poder hablarlo con el psiquiatra cuando se pasa mal. ¿Se puede detectar por teléfono? A mí nadie me lo notó y acabé en un ingreso. ¿Es porque no he aprendido a explicar mis emociones ni detectar mis síntomas? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que se puede explicar por las nuevas tecnologías como el teléfono, una videoconferencia? ¿Se podría llegar a diagnosticar o a tratar un problema de salud mental sin tener que ir a visitar al psiquiatra o al psicólogo en este caso? Lo digo más que nada ya tirándolo a lo largo, porque viendo que el confinamiento va para largo, ¿sabes? Y viendo que los psicólogos y los psiquiatras no están visitando, nos están haciendo llamadas telefónicas, sí que es verdad que yo noto que la llamada telefónica es un poquito fría, ¿no? Porque hablar a ver, a mí me encanta, porque como no tengo que verle la cara, me encanta. Pero sí que es verdad que hay gente que necesita esto de ver en la cara, de ver cómo te mira, de saber si... Bueno, yo es que a mí la aprobación del psicólogo o del psiquiatra no me importa. Pero hay gente que sí que les importa este tipo de aprobación y al igual necesitan este tipo digamos, de visitas. ¿Vosotros pensáis que podría ayudar las nuevas tecnologías a las visitas o a agilizar un poco el tema este de los centros de salud mental? ¿Me permitís contestar primero? Sí, sí. Como apasionada del humanismo digital. De hecho, según la neurociencia del cuerpo, neurociencia corporal, ¿no? La llamada telefónica es muy árida, no es nada rica, ¿no? Entonces, la videoconferencia, la videollamada, ¿no? Donde tú puedes ver al paciente, su postura corporal, su expresividad facial, que da muchísima información de su estado emocional, ¿no? Creo que es básico, es lo que decíamos antes, aprovechemos los recursos que tenemos, ¿no? Y no nos quedemos solo en una llamada telefónica. Yo creo que la calidez se puede transmitir, de hecho Alicia decía con el escrito, ¿no?, que os había leído que se había emocionado, ¿no? Y estamos con una pantalla, quiero decir que creo que la calidez humana a través del lenguaje no verbal, ¿no?, del lenguaje corporal se puede transmitir. Yo quisiera añadir aquí que pienso que también hay otra vez una responsabilidad individual. La persona también dice, Jorge, si no he leído mal la pregunta, dice, a mí nadie me lo notó y acabé en un ingreso. ¿Es porque no he aprendido a explicar mis emociones? Vale, esa necesidad o capacidad de expresar cómo me siento, ¿no? Es decir, si no voy a la visita presencial y el psiquiatra me llama por teléfono,
Ojalá que pudiera ser una videoconferencia, como dices tú, Patricia, ¿no? Porque hay una interacción más rica, pero si el psiquiatra me sigue llamando por teléfono y en esta llamada telefónica solo me escucha la voz y yo no expreso cómo me siento, hay una parte de responsabilidad mía también. Yo pienso que también debemos de, igual como antes hablábamos sobre nuestra responsabilidad hacia cómo pensamos o cómo visualizamos o cómo generamos nuestras realidades con pocos recursos, pienso que aquí, una vez más, se trata de aplicar un poquito de resiliencia, ¿no? Y de desplegar un poquito de proactividad. Es decir, ¿qué depende de mí? En este caso, el canal es pobre porque es el teléfono. No hay una cercanía física ni una comunicación no verbal directa. Por lo tanto, desde mí, desde mi yo despliego un poquito de proactividad y digo, bueno, voy a ver cómo yo puedo con este canal pobre expresar cómo me siento. Y claro, también la persona dice, es porque no he aprendido a explicar mis emociones. No siempre sabemos explicar cómo nos sentimos y no siempre lo sabemos explicar con las palabras técnicas que haría falta. No es necesario. Puedo explicar cómo me siento con las palabras que me salgan, ¿no? O con las expresiones que yo en ese momento identifique. No hace falta utilizar palabras técnicas, porque luego es cuando nos perdemos también en, bueno, ¿cómo tengo que sentirme o cómo lo puedo expresar? No, mira, yo hoy me siento como el culo y no tengo ganas de hacer nada. ¿Vale? Eso es suficiente. Y más que suficiente. O sea, eso expresa todo de cómo estoy, ¿no? Pero sí, creo que esa responsabilidad de cada uno de nosotros de expresar, creo que ahí se hace más necesario que nunca, ¿no? Sí, yo me sumo a Alicia y a Patricia. Las nuevas tecnologías están para utilizarlas y son un recurso que hay que utilizarlo en estas situaciones. Y sobre la responsabilidad personal, Alicia, yo estoy de acuerdo y me has hecho pensar en que cuando expresamos las emociones, a mí me cuesta también a veces expresar las emociones, pero voy a las sensaciones, ¿no? Claro. ¿Qué sensaciones tengo, como decías, o como lo del limón, ¿no? Y a veces, partiendo de ahí, ir un poco más a la conciencia. Ah, vale, tengo sed. Bien, pues voy a buscar agua. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Este buscar agua, que es metafórico, tomado conciencia, falta de una energetización, falta de algo que tiene que ver con la proactividad que decías, ¿no? Con algo que está dentro, es decir, me voy a levantar y voy a buscar agua. Muchas veces no lo hacemos, no vamos a buscar ayuda o no vamos a buscar lo que necesitamos porque seguramente desde pequeños ha pasado algo que nos ha cortado ese impulso. Ese impulso tierno o ese impulso agresivo que llaman en algunas psicologías, ¿no? El ir hacia el mundo, a conseguir lo que quiero y ¡pam! Ha venido algo, lo que sea, que me lo ha impedido. Y me quedo ahí, en mi casa, y no me muevo, ¿no? No se trata de si sabes o no expresar las emociones. Se trata de pedirle, ¿no? A este psicólogo, a este psiquiatra por teléfono, que sea, estoy así y necesito ayuda, ¿no? Es pedirlo, ¿no? Pero también hacerse cargo también, como dices, voy a empezar yo porque en este camino de ir a por lo que quiero y volver a desmontar esta creencia de la que hablabas, Alicia, para ir, esta vez, ahora ya soy adulto, ¿no? Esto me pasó de niño, pero ahora ya soy mayor. Yo puedo salir de esto, seguro. Venga, ¿no? Vamos hacia eso, ¿no? Seguro o no, pero al menos intentarlo, porque ahí hay un proceso que es donde encontramos salud, que a veces se olvida, ¿no? Sabemos que va mal, pero dentro hay salud, aunque sea un poco de salud, ¿no? Y esta poca salud que tenemos, o mucha, la que sea, este potencial está en nosotros. Pero yo creo que sí, que aunque sea por teléfono, por cámara, por videoconferencia, tenemos que ayudar a las personas a encontrarlo, a decirles que lo tienen, ¿no? Al menos. Por lo tanto, diríamos que aquí hay una responsabilidad compartida, ¿no? La responsabilidad, la parte de responsabilidad del profesional o de la profesional que tiene que esforzarse un poquito más y poner algo más para detectar por teléfono que lo que hace en la consulta, y la parte de la persona que está al otro lado, que también tiene que poner un poquito más para expresarse, ¿no? Pienso que al final, si esa responsabilidad compartida por las dos partes aumenta un poquito,
ya hay un más fácil encuentro. Incluso por parte de la persona que la están llamando, pues si ve que como la persona que hace la pregunta le cuesta expresarse, aunque sea que lance una señal de humo en esa llamada y diga, y le diga a la persona, al profesional o la persona que le llama, pregúntame algo sobre mí, sobre cómo estoy. Y a partir de ahí ya se estirará del hilo, ¿no? Si ve que le cuesta. O el decir, me cuesta expresar cómo me siento, cómo lo puedo hacer, ¿no? Pedir un poquito de ayuda ahí, pero dar una señal de humo para que eso se abra, ¿no? Bueno, os quería hacer una pregunta a todos, porque sé que trabajáis en lugares públicos y privados, y ahora que estabais hablando de los recursos que tenemos y de que es cuestión de los dos, de las dos partes, tanto del profesional como de la persona que necesita al profesional, ¿vosotros pensáis que los recursos que hay a nivel, a nivel social, a nivel público, están ya no solamente hablando de salud mental, porque yo sé que aquí trabajáis en algunos institutos y sabéis que hay institutos públicos y institutos privados, ¿no? ¿Creéis que es hay la misma son igual de equitativos unos servicios que otros? Y si pensáis que no, ¿me podéis explicar por qué los servicios públicos siempre se llevan la peor parte a la hora de recoger esos recursos que en realidad deberían ser para todos? No lo sé. A mí esta pregunta me da miedo hasta contestarla, porque igual se me incendia la pantalla. Lo digo Un porque poquito. hablando desde la Asociación La Muralla, lo que son los recursos no suelen llover muchos y solemos ir a hacer charlas a institutos y solemos ver las diferencias entre institutos públicos e institutos privados. Y ahora yo estaba escuchando a Alicia que decía lo de que es culpa de las dos partes, ¿no? De una de no hablar y otra de no tener los recursos, y me estaba imaginando yo qué podrían llegar a hacer esos profesionales con ordenadores, con fibra óptica, es decir, con todos esos recursos que hay y que se podrían llegar a utilizar, pero que por lo visto no los utilizan, porque yo que soy usuario y de un centro de salud mental, solo me llaman por teléfono y sé que tienen ordenadores delante, porque cada vez que voy es con lo que me evitan la mirada. Cuando se ponen con el ordenador, evitan mi mirada y se ponen con el ordenador. Entonces no entiendo el por qué me Mira, llaman por teléfono teniendo un ordenador. Jorge, Paula ha puesto un comentario que alguien ha dicho que desde el Centro de Salud Mental están llamando para ver si quieres la visita con llamada o videoconferencia, según tu voluntad. Y dicen que que el confinamiento, pues claro, han tenido fallos y quieren la opinión de las personas. Parece que en algunos puntos se están replanteando esto que estamos hablando, ¿no? Y si quieren mi opinión es que me llamaron por teléfono 2 veces y ya no me han vuelto a llamar, con lo cual me imagino que se le habrá borrado de la agenda mi número. Es la única opinión que puedo dar. Pero Bueno, bueno, pero al menos parece que hay una voluntad, ¿no? Para poder hacer sí, algo un poquito sí, yo lo que diferente. siempre me planteo es eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que los recursos que hay nunca lleguen donde deben llegar y no llegan a todos por igual, ¿no? Pero eso es eso es un tema que sería político, del cual mejor ni entramos, porque si no acabamos aquí como dice Patricia, acabamos a fuego y ardiendo. Bueno, pues vamos a hacer otra pregunta, viendo que hay profesionales. Me gustaría que me dijeras qué pensáis de los ingresos de larga instancia y si pensáis que son terapéuticos tener cerrado a las personas durante varios años. Por ejemplo, Patricia, que dice ya que no. A ver, esto también hay que ver cada caso. No podemos generalizar, ¿no? Realmente depende cómo se esté en el centro interno, ¿no? O sea, si hay un trato adecuado, en plan, y voy a citar otra película
que me encanta, que es Patch Adams, ¿vale? Ah, sí. En Patch Adams hay una escena con las ardillas, ¿no? de un paciente pues, que tiene miedo a las ardillas, que no quiere ir al lavabo porque se le van a aparecer ardillas, ¿no? Y para él es una realidad, ¿no? Y cómo el profesional responde a eso. Entonces vuelvo a insistir que el tema de recursos, que sí que necesitamos recursos, ¿no? Pero realmente es el profesional que está ahí, qué hace con lo que tiene, ¿no? Entonces yo creo que el factor humano, el capital humano es el mayor recurso que hay en cualquier institución, entonces por muchos ordenadores y demás, ¿no? El tema de las estancias, pues evidentemente mi recomendación es que no quede aislado de la sociedad, ¿no? Entonces dependería, ¿no? Si es una larga estancia, pero está en contacto con la sociedad, con su familia, ¿no? Sigue esa integración, pues no habría ningún problema, pero el problema es ese, ¿no? Es el que quedan aislados, ese aislamiento, yo creo que es el problema, ¿no? Y el aislamiento, el estigma. Sí, yo creo que también no deberían haber aislamientos ni tan largos, porque las personas no estamos hechos para estar aislados, ni para no movernos, ni para no salir, ni contactar con la naturaleza. Entonces, no estoy... bueno, no sé, habría que mirar caso por caso, ¿no? Como dice Patricia, pero creo que no es un tratamiento, creo. Y estoy de acuerdo, ¿no? También salen, como este caso de la película, ¿no? De Patch Adams. Y entonces pienso que es la tribu, es la sociedad, es la comunidad quien tiene que, todos, desde lo que cada uno tenga, un profesional desde su lugar. Y yo, por ejemplo, como profesor, ahora he visto una pregunta aquí también, tendría que haber una asignatura obligatoria de educación emocional en el colegio, completamente, no una asignatura solamente, sino todo un eje transversal en el que se trabajara las emociones, porque hay muchos problemas, vienen también de tanta autoridad, no autoridad sana, de límites, o de falta de límites, que también puede ser eso, sino de a veces de demasiada represión, de demasiadas obligaciones, ¿no? Los niños están cargados de exámenes, cargados bueno, otra vez el modelo competitivo. No quiero generalizar, pero sí que hay niños o niñas que esto les puede afectar en su crecimiento. Entonces, tener en cuenta las emociones es fundamental, completamente fundamental, no solo en una asignatura, sino, como vuelvo a repetir, de manera transversal. Cómo miro al niño, cómo lo trato, bueno, habilidades sociales, todo este mundo de hecho, solo se habla de educación emocional desde hace una década, 10 años. O sea, hace muy poco. Lo que se está estudiando a fondo, ¿no? Bueno, Patricia y Alicia también, ¿no? Me lo confirmaréis, ¿no? Pero la neurociencia... Sí, me gustaría conocer la opinión de Alicia sobre el tema emocional, porque creo que tiene Bueno, bastante... en mi caso, yo tengo bastante experiencia en este sentido porque una de mis áreas de trabajo es el asesoramiento a centros docentes en la creación de programas de educación emocional. Y tengo que decir, de acuerdo con Juan Manuel, que cada vez más centros piden ese trabajo transversal de educación emocional, más allá de lo que es una asignatura, por supuesto, porque esto no puede ser una asignatura. Esto se puede trabajar en ciertos momentos puntuales, algunas cosas concretas, pero tiene que formar parte de toda la jornada escolar y de todo el centro. Tiene que haber una línea de trabajo en todo el centro, ¿no? Y sí, es cierto que hay muchas carencias ahí, todavía muchísimas, pero cada vez hay más centros que ven que esto es absolutamente necesario. De hecho, cuando trabajamos un programa de educación emocional, lo que hacemos es trabajar desde P3, ¿no? Si es un centro de primaria, hasta sexto de primaria, si es un centro de secundaria, también de abajo a arriba, de arriba a abajo, y de forma transversal en todos los espacios, sea el espacio de comedor, sea el espacio de acogida, sea el espacio aula, sea el espacio patio, da lo mismo en todos los espacios. ¿A qué se refiere la educación emocional? Se refiere a la capacidad o a dar herramientas a los niños para expresar sus emociones,
para conocerse a sí mismos, para tener esa parte de autoconocimiento y para tener esa capacidad de autorregulación de sus estados de ánimo, de sus emociones y a su relación con los demás, ¿no? Que serían las áreas básicas de la inteligencia emocional, por decir algo. O sea, sería autoconocimiento, autorregulación y regulación de la autoconocimiento de los demás con la empatía, la escucha y tal, y relaciones sociales o habilidades sociales, teniendo en cuenta aquí comunicación, gestión de conflictos, capacidad de trabajar en grupo, de generar vínculos saludables con los demás. Vale, pues este trabajo tiene que ir también progresivo, ¿no? Empezando por ese autoconocimiento. Una vez que los niños son capaces de darse cuenta, percibir qué sienten, ¿no? Porque primero es darme cuenta. Lo damos por hecho, pero un niño pequeño, por ejemplo, a lo mejor no es tan consciente de que está rabioso. Entonces, aprender a tomar conciencia de los estados emocionales para después poderlos expresar también. Y siguiente paso sería poderlos regular, que no reprimir, porque a veces se piensa que lo de la educación emocional es no estar rabioso, no estar enfadado, no sentir envidia, no sentir celos. No, no, no. Para poderlo regular de una forma saludable, para poderlo transformar de una forma saludable. Esto referente al trabajo personal, ¿no? En lo que será la competencia personal. Y en la competencia relacional, aplicar esto en mis relaciones con los demás, ¿no? Cómo expresar mis emociones a los demás, cómo recoger las emociones de los demás, cómo poder comunicar todo esto y cómo poder interactuar a nivel clase o a nivel trabajo en la vida con todo ese caldo emocional que convive constantemente con nosotros, ¿no? Como ves, me he Bueno, extendido mucho, Jorge, porque es que es un tema que me no, encanta. no pasa nada. Ya veo que te manejas muy bien con las emociones y seguro que sabes hacerlas entender y enseñarlas muy bien. Intento, intento Bueno, intento contagiarlo, las ganas. vale, Di, Patricia, di. 10 segunditos. Sí, tranquila. Si construimos más escuelas o escuelas de calidad, necesitaremos menos cárceles, ¿no? Entonces, por la parte que me toca, es tan importante el tema de la gestión emocional y todos los conceptos que ha comentado Juanma y Alicia, de forma transversal trabajarlo, que evitaríamos muchos actos delictivos, agresivos, ¿no? Porque la agresividad no deja de ser una tristeza mal gestionada, ¿no? Entonces, Me simplemente gustaría Me gustaría solo que añadir aquí una cosita, porque respecto a lo que tú dices, Patricia, muchas veces, fíjate como ejemplo, alguna vez me he encontrado en algún centro, especialmente de secundaria, que algunos profes vienen al curso o al asesoramiento, pero dicen, yo soy profe de tecnología, yo soy profe de motores, yo soy profe de chapa y pintura. A mí todo esto de la educación emocional me sobra, porque yo lo que quiero es que mis alumnos pinten bien coches o arreglen bien los motores. Y yo les digo, vale, mira, vamos a ver, vamos a imaginar que tú tienes un alumno que es el que pinta los mejores coches del mundo y deja los coches impecables, pero este alumno genera conflictos en el trabajo, pierde los estribos a cada momento, no es capaz de relacionarse bien con sus compañeros o con los clientes, bueno, etcétera, etcétera. ¿Tú dirías que sería la persona que tú contratarías? Ah, no, claro. Ah, pues entonces ves, ya lo tenemos. Lo que estamos trabajando son competencias para la vida. Y esas competencias para la vida son tan necesarias como saber hacer las cosas, como pintar coches o como fabricar lo que sea. Si yo sé pintar coches, pero no soy capaz de autorregularme y de regular las emociones, mis relaciones con los demás, ¿de qué me sirve? ¿No? Entonces, si lo explicáramos como competencias para la vida, creo que todo el mundo lo entendería mejor. Y ese es Muy ahí bien. donde es menos cárceles, ¿no? Claro, son competencias para la vida, para relacionarnos. Muy bien, Alicia, muy bien explicado. Bueno, decir que esto es una webinar creada para co-crear vidas dignas y estamos aquí ya terminando. Hemos recibido muchas preguntas, o sea que seguramente otro día habrá que hacer otro tipo de sistema parecido, pero os voy a dejar con la última pregunta y yo ya me retiro como aquel que dice, ¿no? Y es una pregunta que a mí realmente me tiene un poco preocupado.
y es, estamos preparados para un nuevo confinamiento más suave, pero ¿y para uno más duro? ¿Estamos preparados para un nuevo confinamiento como el de abril? Y si fuera así, ¿qué nos recomendaríais para llevarlo lo mejor posible? Gracias, Jorge, por las preguntas, por cómo has moderado. Me he sentido muy cómodo. Pero sobre la pregunta del COVID y el confinamiento, yo creo que no tenemos que volver a pasar por otro confinamiento. Pero si pasa, pues hemos aprendido del pasado y tenemos que aprender de lo que vivimos, ¿no? Y antes Patricia comentaba, hay muchas actividades que podemos hacer desde casa, pero sobre todo cuidarnos y no perder el contacto humano, como sea, seguir manteniéndolo como sea, no sé cómo, pero de verdad que otro confinamiento yo creo que no estamos preparados, yo creo, porque fue muy duro para mí. Sí que es verdad que aprendí muchas cosas y que para muchas personas pues a lo mejor les fue bien, porque a mí me fue muy bien, yo en casa estoy muy cómodo, pero claro, si lo miras bien, fue muy duro y no sé cómo será. Si tenemos que hacerlo por salud, pues se tendrá que hacer, pero habrá que cuidarse mucho a nivel emocional, físico, mental, etc. Yo por mi parte, en esta ocasión discrepo de ti, Juan Manuel, y yo creo que estamos preparados para eso y para muchísimo más. Y que si no somos capaces de confiar en nuestras fortalezas, mal vamos. O el padre ese que estaba, el de la vida es bella, en ese campo de concentración, ahí la gente sobrevivía, ¿no? No quiero ser catastrofista ni irme a los extremos, pero las situaciones tan difíciles que las personas han superado, para las que seguramente pensaban que no estaban preparados, nos demuestran constantemente que nuestra fortaleza interna y nuestras capacidades son mucho más altas de lo que pensamos. Y creo que ahí es importante confiar en nosotros. Claro, estoy contigo en el que a mí tampoco me gustaría, y fue duro, fue muy duro, aunque a mí también me gusta estar en casa y estoy bien. Y sigo teletrabajando y es un rollo, pero no me gusta, pero creo que debemos confiar en nosotros, en nuestras fortalezas, en que no solo esto, sino que creo que estamos preparados para muchísimo más. Esa es mi opinión. Patricia. Bueno, muy brevemente, según la neurociencia, me quito las gafas, ¿vale? El entrecejo, ¿sí? Si lo tenemos así fruncido de sufrimiento, ¿no? Lo que hacemos es conectar con emociones bastante negativas, ¿no? Entonces, de lo que se trata es, de hecho hay un experimento que dice que las personas que tienen Botox aquí, ¿no? Como que gestiona mejor las emociones o que la amígdala no se les activa tanto, no está el juez ahí juzgando, ¿no? Entonces, es sencillo, te miras al espejo o haces videollamadas y entonces sonríes, ¿no? Lo que son los músculos faciales, ¿no? Hacen que al sonreír y al estirar el entrecejo, realmente conectamos con nuestro yo a través de la ínsula, que lo explicaba ayer en un taller, ¿no? Y conectamos con nuestro yo, con nuestra mejor versión de nosotros mismos. Una alimentación saludable. Hay muchos tutoriales, hay mucha información gratuita en Internet, incluso hay cursos de todo tipo, habidos y por haber gratuitos, o sea que realmente tenemos recursos a nuestro alcance. Y sobre todo yo también estoy de acuerdo con Alicia, ¿no? Que estamos súper preparados para ello y que al final, si esto volviese a suceder, no deja de ser una prueba más, ¿no? No deja de ser que estaremos en ese bosque en el que parece que no vemos un camino, pues podemos hacer nosotros el camino, ¿no? Bueno, Y ahí lo dejo. bueno, la verdad es que ha sido un, digamos que vamos a poner punto y final, digamos que ha sido una especie de programa muy, muy fructífero donde se ve que os gusta ayudar a los demás y se ve que os gusta las emociones, las comprendéis, ¿no? No sois como personas como mi padre que decía, levántate que eres un vago del santo día, y no sabía que lo que pasa es que no me quería ir con él a trabajar porque yo era un vago, pero él era un borracho que luego se las pegaba las tardes allí en el bar y me dejaba a mí todo el día esperando en la puerta, ¿no? Con lo cual no me dejaba tampoco evolucionar en mi juventud, no me dejaba tener amistades, ¿no?
pero os agradezco muchísimo vuestra participación. Desde la muralla se agradece muchísimo vuestra participación. Seguro que las personas que nos están visualizando han agradecido muchísimo vuestras respuestas a las preguntas que le hemos hecho y sobre todo agradeceros que hayáis estado con nosotros, que hayáis compartido este rato con nosotros en esta época tan importante como es el Día Mundial de la Salud Mental. Aunque sea el 10 de octubre, lo intentamos hacer cuando podemos este tipo de actos. Agradeceros muchísimo vuestra implicación con nosotros. Deciros que esto queda grabado, que podéis veros cuando quieras, tanto vosotros como las personas que nos estáis viendo, decirle a vuestros amigos que si quieren ver algo interesante, que se pasen a ver esto, que está muy bien, que tenemos aquí unos profesionales maravillosos y sobre todo, pues nada, como habéis dicho vosotros, si hubiera otro confinamiento, amor, cariño, abrazos, sensaciones, emociones, cojines emocionales, como le han dicho a Alicia, y sobre todo no engañarnos y no ponernos esa careta, como dice Juan Manuel, ¿no? De vamos a que seamos los mejores cuando detrás tenemos un montón de problemas y luego se nos rompe ese escudo y nos quedamos en calzoncillos. Bueno, agradeceros mucho vuestra participación y nada, desde aquí decir que si tenéis algo más que decir, es vuestro momento. Yo agradecer también a Alicia y a Patricia y a Jorge y a La Muralla por estar aquí, ¿no? Por permitirme expresar. Muchas gracias. Bueno, queda grabado en el canal de La Muralla. Di, Patricia, di, que te veo con ganas. Sí, bueno, que para mí ha sido una experiencia maravillosa, no había podido coincidir con vosotros. Ojalá que repitamos. Y antes Juanma mencionaba el efecto Pigmalión y me gustaría acabar con el efecto Galatea. ¿No? Que ese ardor, esa pasión por querer conseguir las cosas, ¿no? Entonces conectemos ese efecto Galatea, ¿no? Veamos que hay posibilidades, que tenemos capacidades y que además lo merecemos porque nosotros lo valemos. Un besazo, muchísimas gracias. Gracias Pues a todos. Yo también súper agradecida de haber podido participar aquí con vosotros. Gracias. Adiós. Un beso. Adiós. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós.